Buenas tardes. Me complace estar presente el día de hoy con estos alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria plantel número 4 del grupo 455 para presentar esta ponencia, el punto de vista de la literatura, otra perspectiva ante una celebración popular, es decir, las fiestas decembrinas, por medio de dos cuentos de un escritor brasileño llamado Rubén Fonseca, el cual nos da un golpe de realidad ante esta otra circunstancia que representa un tema que poco se habla. Es decir, esa otra perspectiva que generalmente no vemos por el fasto, por el oropel que significa la fiesta de Navidad y la fiesta de Año Nuevo. Nos olvidamos muchas veces que dentro de esta singularidad existe la desigualdad social. Existe una relación que va más acorde con la comercialización y con lo que tiene que ver con algo que está fuera totalmente de contexto. Nos olvidamos cuando adornamos nuestras casas, cuando asistimos a los centros comerciales, a las cenas navideñas, que todo es amor, todo son abrazos, todos son regalos, pero nos olvidamos también del desprotegido. Solo nos acordamos el 31 de diciembre para hacer esta reflexión, esta suerte de introspección. Nos olvidamos 364 días y solo el último día nos encargamos de esta parte. La literatura nos da esta perspectiva y esta perspectiva la tomamos desde una realidad concreta. Para ello está uno de los mejores descriptores de esta realidad a través de la literatura, que es Rubén Fonseca, un escritor que nació en Río de Janeiro en 1925 y que nos ha hablado de una manera cruda. Él es contemporáneo del boom latinoamericano, porque en aquel ya lejano 1963, año maravilloso para la literatura latinoamericana, también él publica su primer libro de relatos llamado Los Prisioneros, o sea, los prisioneros. Y desde entonces, la literatura de Fonseca no es fácil, incomoda. Volteamos hacia otro lado cuando nos presenta esta perspectiva. Toma la novela negra, la evolución de la novela policíaca, para mencionarnos algunos detalles de lo que tiene que ver la descomposición de las sociedades actuales en América Latina, porque padecemos una gran descomposición social. Al agotarse el sentido solidario, moral, de unidad, ante cambios vertiginosos asistimos a su propio desgaste social que padece este devenir comercial e impone al individuo su marca. Por su parte, dicho individuo se vuelve un ser introspectivo, preocupado por cosas como si el día de mañana tendrá trabajo o contará con un sueldo que medianamente le permita vivir en esa sociedad que lo desgasta al intentar cubrir sus necesidades. Cada vez vivimos una vida más individualista y dentro de este ámbito están planteadas todas las tesis de la obra de Fonseca, es decir, su actitud crítica lo coloca en una posición de ser el relator de dicha degradación que el hombre contemporáneo ha generado a través de esas actitudes. Fonseca argumenta en su narrativa razones que ciertos lectores podrán incomodar tanto por la crudeza de sus descripciones como por la actitud y las reflexiones de algunos de sus personajes. Sin embargo, no se puede afirmar que el autor no ha partido por ninguna ideología. Por el contrario, asistimos como lectores a una realidad intrínseca y palpable. Basta con echar una ojeada a sucesos cotidianos. El narcotráfico, las ejecuciones, balaceras, masacres a granel, ola de secuestros que aumenta día con día con la creciente corrupción en las cúpulas gubernamentales. Para él, esto no es ajeno. Esta sociedad padece el mismo mal. Esa realidad de la cual nos ocupa nuestro autor es en gran parte su narrativa, sin hacer juicios de valor explícitos. Al autor le preocupan estas realidades y es el meollo concreto de su narrativa en cuestión. Por eso nos reunimos para hablar, ya que estamos muy cerca, unos cuantos días, de una conmemoración más
para hablar un poquito, para analizar dos cuentos en específico. Feliz Año Nuevo, un cuento escrito en 1975, y Papá Noel, de su último libro de cuentos llamado Carne Cruda, del 2019. ¿Cómo vamos a hacer ese puente del tiempo en donde uno fue escrito hace cerca de 50 años y otro fue escrito hace 2 años, antes de la muerte del escritor? ¿Cómo vamos a hacer esta circunstancia? Desde esta perspectiva de ver otra realidad. No todo, repito, no todo es el fasto, no todo es la celebración, y no todos son buenos deseos. Tampoco todo es regalo, todos son las buenas intenciones. Hay, detrás subyace una realidad palpable, una realidad injusta, que estamos acostumbrándonos a esa violencia tan descarnada, tan terrible, que aqueja a las sociedades, no solamente de Río de Janeiro, donde están basados estos cuentos, sino que es muy similar, es un espejo de la realidad latinoamericana, del cual México no está exento. El escritor nos los ha dicho, y parafraseándolo un poco, antes de darle la palabra a mis alumnos, el escritor es, y debe de ser un artista, diría yo, un subversivo. Debe estar en contra de cualquier tipo de circunstancias. Y a través del lenguaje nos los va a explicar plenamente, a través de sus escritos. El lenguaje de un escritor no debe de ser ni el lenguaje mistificatorio del político, ni del educador, menos del religioso. No debe de estar al lado de la persona de poder. Quien se corrompe de esa manera pone al servicio, como lo hacían los escritores en la Edad Media o en el Renacimiento, su pluma al servicio de. El escritor debe de ser siempre un subversivo y debe de estar en contra de muchas cosas. Debe de estar señalando, porque la literatura es denuncia. La literatura no es el conformismo total. Eso lo tenemos en el día a día y creo que estamos hartos de ello. Entonces, no es que estemos en contra de la realidad, de la Navidad y del Año Nuevo, no es que estemos en contra de las fiestas decembrinas, sino que vamos a ver con un golpe de realidad que nos hace partícipes Rubén Fonseca, porque eso es un poco de lo que nos queda, es un poco de lo que tenemos, desde una manera quizá ambigua, porque los personajes, ok, partamos de una ficción, pero tenemos esta representación de igualdad ante cierta circunstancia. Por eso el escritor debe de ser escéptico, tiene que estar en contra de la moral y de las buenas costumbres. Puede haber mucho de pornografía en el lenguaje, no la pornografía que necesariamente excita sexualmente, sino la crudeza de la descripción. La sangre chorrea de las paredes, las violaciones están al toque, es decir, es una realidad palpable, vista desde la propia circunstancia de la trascendencia, desde la propia utilidad y de la nocividad del individuo y hasta dónde hemos llegado. Cada día nos enfrentamos a las noticias y vemos con horror y nos estamos acostumbrando a ese horror. Por eso debemos de vez en cuando tener un poquito de ese golpe, de ese sentido de la realidad que está presente en cualquier ámbito. No necesitamos solo el Día de las Madres, solo el Día del Amor y la Amistad para demostrar nuestros afectos. No necesitamos solo el 25 de diciembre o el 31 de diciembre para mostrar nuestros afectos. Me parece que estamos muy lejos de esa representación, de esa circunstancia, y por eso el arte y este artista nos lo están mostrando a través de su obra. Dejo la palabra a mis alumnos para que analicen estos cuentos, de los cuales, por supuesto, los invitamos, por ahí está el enlace de cada uno de los cuentos, para que ustedes entren y se empapen de esta realidad y nos hagan reflexionar un poquito sobre este uso y abuso que tenemos a veces de estas fechas tan celebratorias. Entonces,
Los dejo con mis alumnos del 455 del turno vespertino de Prepa 4. Les agradezco su atención. Muchas gracias, maestro. Buenas tardes. Comenzando con este análisis y el resumen de los cuentos. Comenzando con Papá Noel. En ese cuento, comenzando con que nuestro personaje es un sicario, el cual en Navidad decide matar a un Papá Noel cada año. Esto lo hace ya que él odia tanto la Navidad porque simplemente la considera una fecha importante para comerciantes. Y este hábito que él hace es como su amuleto de buena suerte, ya que si no lo hace siente que algo malo le va a pasar. Así es como comienza a decidir cómo debe matar a un Papá Noel este año, tomando un cuchillo, un arma con silenciador y una cuerda. Hasta este punto deja la idea simplemente suelta, mientras que comienza a describir cómo fue los asesinatos de los demás Papá Noel años anteriores, dando así que el primer asesinato que nos describe fue el de uno que lo recibió con gran calidez, haciendo que su última frase fuera la más famosa conocida de este personaje, jo, 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 dando así un tiro a la cabeza a él mismo. El segundo asesinato que se describe sucedió mientras iba directo a la casa de alguna familia. Quien lo recibió fue una pequeña niña. Procedió a preguntar por su abuelo, a cual, para suerte de nuestro personaje, venía disfrazada de Papá Noel, quien, que se caracterizaba por su gran traje rojo, una barba blanca y el anillo, del cual no muchos hablan. Con eso concluye el cuento, comenzando así con Feliz Año Nuevo. En este cuento se describe a los personajes, los cuales son Pereba, Sekina y el narrador. También es un personaje y todo el cuento se narra en primera persona, pero nunca se nos revela su nombre. Los cuales esos mismos tres están en una situación bastante desagradable. Se da a conocer que nuestros personajes no tienen comida alguna para Año Nuevo, dejando así que simplemente van a comer las sobras al día siguiente. Todo este cuento se relata en un lenguaje más acorde al contexto dentro de la misma historia. Nuestros personajes comienzan a discutir de crímenes pasados, el cómo ellos pudieron ser felices durante un tiempo, aunque fuera corto, al igual que de los errores de otros criminales que fueron arrestados y conocidos por noticieros. Comenzaban a planear un nuevo movimiento. Para ello, tienen preparado una Thompson lata de guayaba, una carabina 12 de cañón cortado y dos Magnum, como dicen ellos. Todo lo planeaban mientras estaban bajo los efectos de la marihuana. Buscaban el lugar perfecto para comenzar el nuevo robo. Se preparaban para salir guardando armas y municiones escondidas. Encontraron la mejor casa para empezar a trabajar. Cuando comenzaron el atraco, no fue simplemente un robo lo que nos describen, sino también la violación de una mujer, el desmembramiento de los habitantes de la casa, el asesinato de una mujer de una edad mayor. Al sentir que ellos simplemente habían acabado con el robo, las personas de la casa le proponen que tomen la comida y joyas de la misma, sin importar nada, ya que ellos simplemente querían conservar su vida. Pero eso simplemente indigna a nuestros personajes, haciendo que el narrador tomara uno de los rehenes que tenía en la casa, desatándolo y disparándole sin piedad. Ellos, al no tener el resultado deseado, lo intentan de nuevo, con alguien un poco más pequeño, en un nuevo lugar, matándolo sin ningún remordimiento. Antes de irse, nuestro narrador propone a Pereba que viole a una de las mujeres que tenían de rehenes, a lo cual él responde que a esas mujeres simplemente le produce repulsión. Concluye esto, terminan el robo, regresan a casa simplemente sin ningún remordimiento, guardan las armas y joyas en un lugar donde la policía no lo buscaría. Brindan y comen, deseando al lector un feliz año nuevo. Con esto yo concluyo mi parte. Les dejo, les dejo con mi compañera Citlali.
Muy buenas tardes. Ahora presentaré el contexto de Feliz Año Nuevo, en el cual esta historia se caracteriza por ser parte de la novela negra, la cual nos presenta la realidad tal cual es. Y esta, para ser escrita en la época en la que se desarrolla, nos marca de manera muy explícita esta característica, la cual no ha cambiado, sino desarrollado y profundizado en muchos lugares, e incluso gracias al uso del lenguaje, el contexto en el que se desarrolla y las características de los personajes, esta lectura fue censurada. Durante la época en la que se desarrolla esta historia, la cual fue en el año de 1975, se presentaba en Río de Janeiro, Brasil, una crisis económica demasiado fuerte, la cual alcanzó a afectar una gran parte de América Latina, ya que se presentó un aumento en las materias primas, por lo cual se desestabilizó una gran parte de la economía de muchos países latinoamericanos. Al igual, cabe recalcar que la economía de Brasil está tan devastada que solo existen dos tipos de clases sociales, clase alta y clase baja. Durante esta crisis se presentó aún más la escasez entre la gente de bajos recursos y esto orilló a que se agudizara aún más la delincuencia en este lugar y así poco a poco fueron normalizando aún más la delincuencia en este lugar como en muchos. Entrando más acorde a la fecha en que se destaca este libro, ya que es el recibimiento de un año nuevo, este país está muy apegado a sus costumbres y tradiciones, por lo cual el año nuevo es una fecha importante en este lugar, el cual se caracteriza por recibir el año con un festejo que incluye música, baile, comida y bebida, en compañía de seres queridos, pero aún más que sea un mismo país, este festejo se realiza de acuerdo a las oportunidades de las que goza cada grupo social. Y aquí es donde puede entrar la parte de envidia que sienten estos personajes principales hacia aquellas personas que gozan de una buena vida. Teniendo esto como referencia, podemos notar que el autor quiso advertirnos mediante una lectura todo lo que estamos provocando a través de ir normalizando y no tomando la importancia que se merece el tratar con la violencia, ya sea física, mental, verbal, entre otras, ya que nos muestra la otra cara de la sociedad, una de manera clara, conforme su manera de actuar, convivir, hablar, referirse hacia la gente y cómo actuar con ella. Esta lectura, la cual pensamos que era exageración y algunos la consideraban depravada, ya es parte de nuestra forma de vida. La violencia en todos sus tipos ya no causa una gran impresión, lo cual nos deja ver que los autores de este tipo de novelas que no estaban buscando solamente una manera de expresar su forma de pensar para que así tal vez podamos evitar este y otros tipos de comportamientos y acciones. Así, de igual manera, podemos presenciar la desigualdad, el posible racismo y lo que ocasiona la mala educación e información. Gracias por su atención. Ahora le cederé la palabra a mi compañera Jessica. Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre la desigualdad social. La desigualdad social se refiere al beneficio de un grupo de personas por sobre otras por razones económicas, políticas, religiosas, étnicas y de género. La distinción de clases se puede observar en diversos países, no solamente en Río de Janeiro, Brasil, que es en donde nos sitúa el cuento. Por ejemplo, África, países de Latinoamérica e inclusive algunos países en Europa. La podemos encontrar en varias partes. Algunas de las principales causas de la desigualdad social son corrupción y escasa capacidad del Estado para solucionar los problemas. El principal motivo que ha generado la desigualdad social en el mundo es la corrupción en los gobiernos, en especial en países en vías de desarrollo. El desvío y malversación de fondos públicos reduce el impacto de los escasos recursos destinados a la inversión en los grupos menos favorecidos de la sociedad. El crecimiento demográfico. El aumento de la población es otra de las causas de desigualdad. Por un lado, mientras más nacimientos se produzcan en zonas vulnerables, seguramente aumentará la cantidad de personas en situación de pobreza. El desempleo y el subempleo. Acceso desigual al capital, conocimiento y la tecnología. Las posibilidades de progreso están determinadas por las oportunidades para acceder a conocimientos, tecnología y capital. Privatización de los servicios públicos. En algunos casos, la privatización de servicios públicos como el agua, energía o la salud han hecho que millones de personas pobres no puedan tener acceso a ellos por sus elevados precios. Prejuicios sociales.
La sociedad actual tiene prejuicios muy afianzados hacia personas de otras razas, religiones y orientación sexual. Aún en el siglo XXI, estos prejuicios no han podido ser erradicados y son una causa frecuente de desigualdad, conflictos internos y externos. En ocasiones, la violencia y el conflicto no solo producen pobreza, sino que son un mecanismo para reforzar y perpetuar el poder de determinados grupos de población por sobre otros, o una vía para consolidar el acceso privilegiado de unos cuantos a dinero público o recursos naturales, en su país o fuera del mismo. Aumento de la población y con ello de la inflación económica. Con la inflación, los bienes y servicios consumidos por la población de menores ingresos tienden a aumentar su costo más significativamente que los de la pobreza de ingresos altos. Población de ingresos altos, perdón. Problemas sociales. La desigualdad trae consigo manifestaciones, protestas y conflictos generados por las personas afectadas y diversos movimientos para alcanzar el reconocimiento de sus derechos humanos básicos. Esto era lo que se presentaba en 1975, pero a la fecha esto no ha cambiado demasiado. Esto ha sido todo por mi parte. A continuación los dejo con mi compañera Mariana Romero. Buenas tardes. Yo voy a hablar de la desigualdad social enfocada en el cuento. En este cuento se exponen las dificultades que enfrenta una sociedad profundamente desigual, al ser tres malandros, Tequina, Pereba y el narrador, de quien no se sabe el nombre, en condiciones de pobreza. Menciona la calidad en la que viven, un edificio maltrecho y sin los servicios básicos. También menciona que no tienen algo para comer y buscan las obras de los babalaos, los cuales son rituales de santería que consiste en celebrar a un santo y lanzar su comida al mar. En pocas palabras, tenían una vida totalmente indigna. Inicialmente menciona cómo ellos ven en la televisión que las tiendas venden como locos ropa cara a la gente de burguesía y se quejan de la posibilidad de esta gente que tienen para comprar y ellos no. Desde ahí se empieza a notar ese resentimiento a la clase social alta por ser afortunada y vivir en buenas condiciones, algo que claramente ellos no pueden tener. Estos tres personajes, al ver que las fiestas de Año Nuevo se acercan, deciden ir a robar una casa. Durante este robo, cometen atrocidades como un asesinato y una violación. Cuando están asaltando, se dan cuenta que la gente intenta calmar la situación al quitarles su dinero y pertenencias. Notan que todo lo tienen en joyas y cuentas bancarias y que quitarles lo que tenían justo en ese momento fue quitarles casi nada. Luego es cuando violan a una mujer e incluso le roban las pertenencias a una anciana que atravesaba una enfermedad, y así le terminan cortando un dedo para obtener el anillo que llevaba puesto sin sentir culpa alguna. Al final los malandros logran su cometido y terminan celebrando felices la llegada del Año Nuevo. En este sentido, los asaltantes consideran que su asalto no es más que un ajuste de cuentas transformado en una forma propia de justicia social hacia la burguesía por tener dinero y gracias a este calidad de vida. Y a estos casi se les muestra indefensos ante la frustración y resentimiento de los asaltantes. Se presenta claramente cómo para ellos es algo muy normal y generan su propia moral al y la hacen valer al buscar un desquite en contra de esta clase social. Como se presentó, la desigualdad social es un problema que conlleva violencia, agresiones y humillaciones, en este caso por el rango mayor y posición económica. A pesar que es un cuento de hace años, se siguen presentando los mismos problemas de la actualidad, los cuales nos da a entender que lo vemos como algo muy sorprendente dentro del cuento, pero en la vida real minimizamos esto y no hemos hecho nada por erradicarlo. Pienso que es un tema de bastante importancia y este cuento nos lo representó de una manera muy cruda, pero muy realista. Gracias, eso es todo por mi parte y los dejo con mi compañero Diego. Muy buenas tardes a todos y todas. Como mis compañeras les han explicado ya varios temas, a mí me corresponde la literatura como denuncia de los problemas de la sociedad. Yo abarcaré en este caso los dos cuentos, comentando detalles que hicieron mis compañeras. Y es que la literatura a lo largo de la historia ha sido un legado que nos ha ido dejando a nosotros en la actualidad momentos plasmados de todo tipo. Es una cantidad inmensa de denuncias, críticas hacia la sociedad de ese entonces. En los cuentos de Navidad, en el caso de los cuentos, la Navidad ha sido algo muy comercializado y lo hemos ido adoptando, ya que de esta manera está claro que solo gastamos nuestro dinero para decorar nuestros hogares en una sola fecha del año, en el que también invito a reflexionar a todas las personas que si de verdad la Navidad debe ser tan única como lo muestran, ¿por qué
todos vemos la Navidad como si fuera una fecha decembrina en la que la familia se reúne para disfrutar de un día, al igual que podemos observar en el cuento de Feliz Año Nuevo, en el que los personajes asaltan una casa en la que están varias personas reunidas comiendo y festejando, pero solo tiene que ser en esa fecha, porque parece ser que es la fecha de la hipocresía, en la que las familias que nunca se apoyan ni se comunican gracias a la magia de la Navidad se recuerdan y se reúnen como pudieron haberlo hecho antes. Además, no para todos la Navidad es la mejor parte del año, para cientos de personas al menos no lo es, como es el caso de quienes sobreviven con cantidades de hasta $1 en Brasil o quienes viven en situación de calle, ya que en estas fechas, como todos sabemos, comienza a hacer mucho frío y las temperaturas en las calles son muy bajas y en su mayoría mueren por hipotermia. Sumando a esto, quienes tienen el desafortunado momento de perder a familiares en asaltos, por enfermedades, incluso por suicidios, que esto también suele suceder mucho, tanto en Brasil como en toda Latinoamérica y muchas otras partes del mundo. En el caso de Papá Noel está un ejemplo de alguien que detesta la Navidad, a quienes se disfrazan de Santa Claus, por ejemplo, al punto de que en esa fecha sale a matar a uno por año. Y como también este mismo individuo nos menciona, es un suceso que nos vende la Iglesia Cristiana Católica, en la que se tendría que festejar el nacimiento de uno de sus santos, Jesucristo, a pesar de no tener ningún dato que nos compruebe esto, más que su libro santo, aunque no es la única religión que comparte esa fecha para un suceso importante, al menos para los creyentes. Con todo esto, vemos que la Navidad y el Año Nuevo no son fechas buenas nada más, están llenas de comercialización, de fechas importantes para la religión, y lo que más se puede ver en cuanto a actitudes en las personas es hipocresía. La literatura no son solo cuentos o historias. La literatura es más que esto. La literatura no nos pone todo en bandeja de plata, nos hace pensar, buscar metáforas, el identificarlas, relacionarlas para darnos una idea. De esta manera imaginamos y suponemos, ya que nos oculta muchísimas historias y denuncias, como es el caso de Papá Noel y Feliz Año Nuevo. Y con esto me gustaría finalizar diciendo que la literatura no son solo hadas, animales y personas, no solo es fantasía. Con esto, mi compañera Mariana nos va a introducir a un tema muy interesante. La dejo tomar su participación. Buenas tardes. Yo hablaré más que nada sobre una reflexión que nos dejan estas dos historias, tomando los valores que traen en ellas, sobre todo la ignorancia y la falta de educación. Creo que el hecho que estemos tan adoctrinados en distintos aspectos de nuestra vida hace que seamos conformistas y demos por hecho el verdadero y poco vago conocimiento que hemos adquirido. Nos volvemos tan conformistas por estar influidos de medios de comunicación basura, que lo único que hacen es desinformarnos, porque ¿en qué momento nos han dicho el verdadero significado de esta festividad que es la Navidad? Nunca. Y es que es triste saber que nuestra falta de educación es la que nos está alejando de hacer un verdadero cambio. Estamos retrocediendo, no estamos evolucionando, estamos haciendo todo lo contrario. ¿Qué le estamos enseñando a nuestras futuras generaciones en el momento en que decidimos regalar armas a niños pequeños? Que sí, son de plástico, pero no quitan que tengan la misma intención. ¿Cuántas veces no hemos oído a niños decir que sueñan con ser policías para acabar con los malos? Porque ellos tienen ser los que crecen con esa idea y no nosotros lo que acabemos con ella. Creo que debemos enseñarles que el mundo al que vinieron no existen ese tipo de personas. Y lo vemos en Feliz Año Nuevo. Para ellos es celebrar que han matado a personas, teniendo este símbolo al principio del cuento en donde la televisión es su única fuente de información, donde su educación es nula al agredir a estas personas. Y por el contrario, vemos a Papá Noel, un protagonista bastante culto, tan culto que desea acabar con la terrible influencia que hemos tenido de la cultura estadounidense, que no solo nos afecta a nosotros, también a distintos países. ¿Por qué optamos por regalar un aparato tecnológico
para nuestra mala suerte le damos un uso incorrecto. Y ahí es donde se origina la violencia que los niños ven desde un videojuego. Un daño al desarrollo educativo que cuando visitan páginas de internet deplorables. Porque un teléfono sí y un libro no. ¿Cómo es posible que gastemos en un videojuego que cuesta alrededor de 15,000 pesos, incluso más, en un teléfono que puede costar más de 40,000 pesos? ¿Por qué educar a las futuras generaciones con aparatos que no hacen más que solo hacernos ignorantes? Cuando lo podemos hacer una historia realista, sin censuras, que nos muestran la triste realidad que estamos construyendo. Porque al final de cuentas estamos rodeados de cosas materiales y no le prestamos importancia a nuestras verdaderas prioridades, como son la salud y nuestra propia libertad. Nos llenamos de lujos, nos volvemos tan consumistas y olvidamos de los verdaderos problemas que enfrentamos como sociedad, como lo es la pobreza, que nos muestra una cifra de más del 60% de la población total mundial, que vive en unas muy bajas condiciones económicas. Otro problema sería la violencia, pasa incluso en nuestra propia casa. La desigualdad, la injusticia y muchos más problemas que lamentablemente no vemos por estar cegados por estas actividades. Estoy segura que si percibiéramos la vida como nos las marca estas historias, la sociedad se ofendería, porque tenemos una doble moral que nos impide aceptar que lo que viene en un texto es la cruda vida que vivimos. En cambio, vemos bastante normal el contenido gráfico y explícito que consumimos cada día, lleno de violencia que construye la triste, fría y dolorosa realidad en la que estamos presentes. Esto sería todo por mi parte. Mis compañeros y yo estamos agradecidos por su tiempo. Los dejo con el profesor Licona. Gracias. Muchas gracias, Mariana. Para concluir el análisis de este par de narraciones de Fonseca, podemos decir que la violencia de los personajes se torna en violencia excesiva en quien lo lee. No se trata de agradar. De hecho, estalla en la cara del lector, como si se tratara de la representación de una tragedia donde el espectador sufría mientras asistía a la representación en escena. Tampoco se trata de que tome partido por el tipo de violencia. Se trata de que el lector refleje, lo observe en términos medios, tal cual acontece. La salvación de estos personajes, como lo propone Fonseca, y no solamente en estos cuentos, sino a lo largo de su obra, será la imaginación, la reflexión crítica de los temas que acontecen en el devenir cotidiano, el ejercicio de la imaginación como soporte, no de la maldad humana, sino de un elemento estilizado del arte a través de la narración. La literatura como un mediador entre lo caótico y lo artístico. La experiencia de lo creativo, la alegría y a la vez lo vivificador testimonio que nos acerca más a ser humanos. A partir de esta lectura de la obra de Fonseca y en particular de estos dos cuentos, podemos concluir que muchos de los temas recurrentes son tratados de manera estética, misma que imprime y es el sello característico de la literatura del escritor brasileño. Los personajes se desenvuelven en un mundo que no facilita al lector emitir un juicio razonado acerca de la maldad humana. Cabe destacar que ese acercamiento de Fonseca a través de sus personajes, de su narrativa y del mundo que le tocó vivir y de describir, pues es labor creativa y Fonseca lo hace de manera artística. Sus personajes no intentan salvar al mundo, a ese mundo caótico, no son redentores, sino a través de la experiencia liberadora que produce el análisis crítico del mundo que los rodea, el mundo degradado que les tocó vivir, que nos está tocando vivir, gobernado por el mal, irónicamente institucional, a través de la característica que el autor propone, la imaginación. Y es que el sustento que el arte redime o es redimido por medio de la narración. Agradezco a mis alumnos este esfuerzo que hicieron por hacer el análisis y por supuesto también agradezco a Difusión Cultural, encabezado por la maestra Areli, habernos dado la oportunidad de dar un poquito de muestra de lo que hacemos en nuestra materia. Buenas tardes y que tengan un buen día. Hasta luego.